Si tenemos 12 lapiceros, ¿ya? Estos 12 lapiceros son para regalarles a unos amigos que nos van a venir a visitar. Y justo nosotros hemos invitado a 12 personas. ¿Está bien? 12 personas, ¿ah? A ver, han activado su micro. Voy a desactivarlos de nuevo. Ya estamos, ahora sí. Entonces, hemos invitado a 12 personas, a 12 amigos. Entonces, como tenemos 12 lapiceros y queremos darles a todos la misma cantidad de lapiceros, si es que no vinieran los 12, ya pues, a ver, que vengan 6. Si vienen 6, ya le damos 2 a cada uno. Y así nadie pifea, nadie reclama nada. ¿Está bien? Ya, pero de repente no vienen 6. De repente vienen 4 nomás. Entonces ya le damos 3 a cada uno. Y si no vienen 4, de repente vienen 3. Le damos 4 a cada uno. O de repente hasta 2. Entonces 6 a cada uno. Pero resulta que se nos perdió un lapicero. Entonces ahora solo tenemos 11. ¿Y ahora qué hacemos? Porque para poder repartir los lapiceros en cantidades iguales, la única opción posible es que vengan 11 o que venga 1. Todos o ninguno. Si vienen 10, ¿cómo los reparto? En partes iguales. Si vienen 9, 8, no se puede. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué es que pasa esto? Porque el 11 es un número primo. Entonces, empecemos con algunas definiciones previas. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Listo. Les voy a compartir mi OneNote. Bien. El chat todavía está activo. Voy a desactivarlo para poder seguir con la charla sin ninguna interrupción. Listo. Ahora sí vamos a empezar. Como el nombre dice números primos, átomos de la aritmética, vamos a definir estos términos. La verdad es que aquí no hay que hacer mucho esfuerzo. Podemos revisar las definiciones que hay en el mismo navegador. En internet ahí están. ¿Ya? ¿Qué es la aritmética? La parte de la matemática que estudia los números y las operaciones que se hacen con ellos. ¿El átomo qué es? Porción material menor de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades características de dicho elemento. O sea, lo más pequeño posible, pero que sigue conservando las propiedades del elemento. Lo más pequeño posible, ojo, tengamos esa idea en mente. ¿Y qué es primo? ¿De dónde viene esa palabra? Viene del latín primus. Primus en latín, primero en español. Entonces, ¿cómo es que los números primos vienen a ser los primeros o los átomos de todos los demás números? ¿Cómo es que pasa eso? Vamos a verlo a continuación. Pero antes, para poder desenvolvernos bien en esta charla, necesitamos algunos conocimientos previos, conocimientos de divisibilidad. Espero que la mayoría ya haya visto antes una clase de divisibilidad, ya domine inclusive el símbolo de la raya vertical. Y sin embargo, aquí brevemente les voy a describir en qué consiste la divisibilidad. Solo brevemente, porque no es el tema objetivo. Quizás hubiera sido una posibilidad. Bueno, pero mis colegas no estaban de acuerdo, querían números primos como sea. Bueno, entonces veamos. Para los números enteros A y B con A distinto de 0, decimos que A divide a B si B entre A es un número entero. Denotamos esto por A raya vertical B. Por ejemplo, yo tengo que el 6 entre 3 es un número entero, 2. Entonces puedo afirmar que 3 divide a 6. Sin embargo, ¿podría afirmar que 5 divide a 7? ¿Podría afirmar que 5 divide a 7? Pues no, porque 7 entre 5
no es entero. No es entero. Entonces, básicamente esta es la definición de divisibilidad. La verdad es que no es tanta cosa nueva. Solemos ver esto comúnmente en academia, en la secundaria. A ver, parece que por ahí alguien me está malogrando la pantalla. Vamos a desactivar las anotaciones también. Sí, esto lo han escrito en la pantalla. Tengo que borrarlo también. Anotar, vamos a borrarlo. Ya está. Pues chicos, no sean palomillas. Y ya está. Entonces, continuamos. Hay términos equivalentes o expresiones equivalentes a la original mencionada A divide a B. La expresión A divide a B va a ser clave en lo que vamos a ver a continuación. Pero, ¿cuáles son expresiones equivalentes que quizás ya hemos visto, que quizás ya estamos familiarizados? Bueno, A es un divisor de B, B es divisible por A, o B es un múltiplo de A. Esas son expresiones equivalentes. Así que, a ver, 8 es múltiplo de 4, ya, 4 divide a 8. 7 es un divisor de 14, ya, 7 divide a 14. O 35 es divisible por 5, ya, 5 divide a 35. Entonces a eso nos referimos con esta rayita vertical, ¿ya? Muy importante en lo que tiene que ver con Olimpiadas. Así que no olviden eso, por favor. Seguimos con los conocimientos previos y ahora nos vamos a las propiedades. La divisibilidad es muy interesante, tiene propiedades que realmente resuelven muchos problemas. La primera propiedad que está aquí es la reflexividad. ¿La reflexividad en qué consiste? A divide A. Para todo entero distinto de 0, podemos afirmar que el entero divide al mismo entero, se divide a sí mismo. Por ejemplo, 2020 divide a 2020. ¿Está bien? No salió tan vertical. Perdón. Ya. La propiedad número 2. Si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Transitividad. Por ejemplo, 3 divide a 6 y 6 divide a 12. Entonces yo puedo afirmar que 3 divide a 12. De hecho se cumple, es fácil de verlo en estos números, pero son propiedades, ¿ya? Y la propiedad número 3 que dice, si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a B por beta más C por teta para cualesquiera enteros beta y teta. Ojo, esta expresión es clave, cualesquiera enteros beta y teta. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos un número, a ver, el número n que divide al número 20 y de repente el n también divide al número 40, entonces yo podría restar ambos números, porque es como decir n divide a 40 por 1 más 20 por menos 1, por ejemplo. O de repente, no algo así, sino de repente lo tenemos así. 7 divide a A y 7 divide a B. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que 7 divide a A por algo más B por algo. Y estos pueden ser cualquier cosa. ¿Sí? Puede ser inclusive de repente números negativos o de repente alguno de estos podría ser 0 también. Pero se cumple para cualesquiera enteros beta y teta. Hasta los dos pueden ser 0, pero la verdad que no tiene mucho sentido porque sería 7 dividido a 0 y eso ya sabemos que se cumple. Entonces vamos a tener presente estas tres propiedades, no las olvidemos por favor. Y ahora sí, entramos a las definiciones más importantes. ¿Cuáles son las definiciones más importantes de este artículo? Primero, los números primos. ¿Qué es un número primo? Como ya hemos comentado la divisibilidad, entonces todo número entero positivo, hablemos de cualquier entero positivo, tiene una lista de divisores. Por ejemplo, el número 1, ¿cuáles son los divisores del 1? Solo el mismo 1. Divido entre los números menores al 1 o menores o iguales y el único que lo divide es 1. Los divisores de 2
son el 1 y el 2. Los divisores del 3 son el 1 y el 3. Los divisores del 5 son el 1 y el 5. Me olvidé el 4. Ya, los divisores del 4, ¿quiénes son? 1, 2 y 4. Entonces, notamos que hay algunos que tienen solo 2 divisores y hay otros que tienen más de 2 divisores. El 1 es el único que tiene un divisor. El 1 es el único entero positivo que tiene un divisor. Después, los enteros mayores que 1 se dividen en dos grupos. Los que tienen exactamente 2 divisores y los que tienen los que tienen 3 divisores o más. ¿Sí? Exactamente 2 divisores o más de 2 divisores. Es como, por ejemplo, de repente vamos a dividir el aula entre los menores de dos ciclos, o de repente los que han cursado solo los 2 primeros ciclos y los que ya han pasado los 2 ciclos. Entonces hay una división allí. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a tener esto presente, por favor, para considerar cualquier entero n mayor que 1. Se dividen en dos grupos. Primos, los que tienen exactamente 2 divisores. Y los que tienen más de 2 divisores, ¿a ellos cómo se les llama? A ellos se les llama compuestos. Entonces vamos a ver los números compuestos. A lo mejor también ustedes ya han escuchado estas definiciones antes, pero estoy comentándolas de nuevo por si alguno no lo sabe. Bien, en cuanto a los números compuestos, por ejemplo, tenemos al 6. El 4 hace un rato lo mencionamos. Sus divisores son el 1, el 2 y el 4. Tiene 3 divisores, así que es un número compuesto. El 6 tiene 4 divisores, tiene más de 2 divisores, así que también es un número compuesto. ¿Cuál es el siguiente número compuesto? Bueno, el 7 es el siguiente número que está, pero el 7 es primo. El 8, claro, el 8 tiene como divisores 1, 2, 4, 8. Tiene 4 divisores, también es compuesto. Entonces vamos a dividir los números de acuerdo a la cantidad de divisores que tiene. ¿Está bien? Recordemos. Si tiene exactamente 2 divisores, es primo. Si tiene 2 divisores, perdón, si tiene 3 divisores o más de 2 divisores, es compuesto. Entonces vamos a tener esa definición en mente. ¿Y cómo podría yo determinar si un número es primo o compuesto? Estamos hablando mucho de los divisores, pero ¿es realmente esto sencillo de notar, sencillo de ver? Por ejemplo, el número 29, ¿cómo podría yo saber si 29 es primo o compuesto? Claro, de repente algunos de ustedes ya lo saben de memoria, pero ¿cómo podría descubrirlo si recién estoy iniciando? O de repente el número 57. ¿Este número es primo o es compuesto? ¿Cómo podría saber? Bueno, una opción es dividir entre todos los números que son menores o iguales a este. Dividimos 29 entre 1, 29 entre 2, 29 entre 3, así sucesivamente hasta 29 entre 29. Y si descubrimos que los únicos que lo dividen exactamente son el 1 y el 29, es decir, solo tiene 2 divisores, exactamente 2, entonces el número es primo. Que de hecho pasa aquí con el 29. En el caso del 57, de repente haríamos la prueba 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta el 57. Entonces tendríamos que hacer 57 divisiones. Parece un poco pesado, ¿verdad? Bueno, estos métodos se pueden optimizar, pero ya vamos comentando cómo podríamos descubrir si un número es primo o compuesto. ¿Está bien? A ver, vamos a ver qué sigue. El teorema 4.1 consiste en lo siguiente, justamente con el objetivo de optimizar, con el objetivo de saber de manera más rápida si un número es primo o compuesto, es que vamos a enunciar algunos teoremas. En este caso, el teorema 4.1. Sea n mayor que 1 un entero, ojo, estamos hablando de números mayores que 1, enteros mayores que 1. Si d es el menor divisor de n que es mayor que 1, entonces d es un número primo. A ver, vamos a ubicarnos bien. Tenemos n mayor que 1 un entero. D
es el menor divisor de n que es mayor que 1. Es el menor divisor de n que es mayor que 1. O sea, d es mayor que 1 y d divide a n. ¿Está bien? D es mayor que 1 y d divide a n. Es el menor divisor de n que es mayor que 1. Bien, lo tenemos claro. Ahora hay que demostrar que d es primo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo demostramos que d es primo? Bien, vamos a hacerlo por contradicción. Como d es mayor que 1, solo tiene dos opciones, o es primo o es compuesto. Así que si no es primo, ¿qué va a pasar? A ver, supongamos que d es compuesto. Supongamos que d es compuesto. Entonces, si d es compuesto, posee, recuerda, un número compuesto posee 3 o más divisores, o en otras palabras, posee más de 2 divisores. Entonces, como d es compuesto, posee 3 o más divisores. Bien, entonces vamos a consideramos el menor divisor de d, el menor divisor de d que es mayor que 1. ¿Está bien? Consideramos el menor divisor de d que es mayor que 1. El menor divisor de d que es mayor que 1. A ese número le vamos a poner x. X es el menor divisor de d que es mayor que 1. O sea, x es mayor que 1 y x es un divisor de d. Pero ¿qué sucede? Como estamos mencionando que d es un número compuesto, ojo, d es un número compuesto. Así que x divide a d. Es evidente que como x es un divisor de d, x es menor o igual que d. De hecho, también esa es una propiedad de la divisibilidad, que ya habíamos recordado hace un rato. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como x divide a d, x es menor o igual que d. Pero, ¿podría ser x igual a d? ¿Podría ser x igual a d? Recuerda, ¿qué es x? X es el menor divisor de d que es mayor que 1. Entonces, a ver, nosotros estamos haciendo la lista de divisores de d. Obviamente aparece el 1. ¿Y de ahí quién? El x, porque es el menor divisor de d. Entonces, ¿qué pasa si x es igual a d? Como d es el mayor divisor de d, entonces la lista se cerraría aquí. Y d solo tendría 2 divisores, lo cual no puede pasar, porque estamos suponiendo que d es compuesto. Entonces, este x no puede ser igual a d. Acá tenemos que x divide a d, entonces x es menor o igual que d. Pero, como hemos visto hace un ratito, x no puede ser igual a d. Entonces, concluimos que x en realidad es menor que d. ¿Estamos bien? Entonces tenemos 1 menor que x. Vamos a resaltar esto de aquí. Tenemos 1 menor que x. A ver, tenemos aquí 1 menor que x. También tenemos x menor que d. Y también tenemos x divide a d. ¿Con todos estos datos puedo hacer algo? Pues claro que sí. Vamos a ver qué podemos concluir finalmente. A ver, bajamos un poquito por aquí. Vamos a ampliar esto. Ya. Entonces tenemos que 1 es menor que x divide a d y x es menor que d. Ojo, x divide a d. Pero ¿qué pasa con d? ¿Qué era d? ¿Recuerdan qué era d? D era un divisor de n. De hecho, era el menor divisor de n que es mayor que 1. Así que como d es un divisor de n, se cumple que x divide a d y que d divide a n. Entonces, x divide a d divide a n, por la transitividad de la divisibilidad, x divide a n. ¿Está bien? X divide a n. ¿Y qué está pasando aquí? X divide a n. ¿Qué quiere decir eso? Que x es un divisor de n. Y no solo eso, sino que x también es mayor que 1. Entonces, x es un divisor de n
mayor que 1. Pero ¿recuerdan quién era el menor divisor de n que era mayor que 1? ¿Quién es el menor divisor de n mayor que 1? Pues es d, así está definido. Y sin embargo aquí tengo que x es un divisor de n mayor que 1. ¿Y qué pasa? Que teníamos que x divide a d. Entonces, estamos ante una contradicción, ¿sí? Porque x es un divisor de n mayor que 1. Pero ¿quién era el menor de todos ellos? El menor divisor de n mayor que 1, ¿quién era? D. Eso quiere decir que como x es un divisor de n mayor que 1, x tendría que ser naturalmente mayor o igual que d, porque d es el mínimo. Sin embargo, nosotros teníamos que x es menor que d. Entonces, aquí tenemos una contradicción. ¿Por qué hemos llegado a una contradicción? Porque supusimos inicialmente que d era compuesto. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Por lo tanto, d es un número primo. Por lo tanto, d es primo. Y de esa manera hemos demostrado que d, el menor divisor de n, que es mayor que 1, es un número primo. ¿Estamos bien? Ya tenemos el teorema 4.1. Veamos cómo es que este teorema nos ayuda en el siguiente teorema. A ver, ahora vamos con el teorema 4.2. El teorema 4.2. Acá lo tenemos. A ver, veamos el teorema 4.2. Nos dice, sea n mayor que 1 un entero compuesto. N mayor que 1 un entero compuesto. Existe un divisor primo de n no mayor que raíz de n. A ver, ¿cómo es esto? Existe un divisor primo de n no mayor que raíz de n. Por ejemplo, el número 40 tiene un divisor primo no mayor que raíz de 40. ¿Sí? Raíz de 40 es 6, tanto, ¿no? Entonces, un divisor primo no mayor que 6, tanto, bueno, bastaría el 2. ¿Qué hay del 56? ¿Qué hay del 56? ¿Posee un divisor primo no mayor que raíz de 56? Bueno, también el 2. ¿Y qué hay de repente del 77? ¿Posee un divisor primo no mayor que raíz de 77? A ver, raíz de 77, ¿cuánto es? Es 8, tantos, ¿sí? Porque ya 9 al cuadrado es 81. Es 8, tanto. Bueno, entonces, ¿existe un divisor primo de 77 no mayor que 8, tanto? Bueno, sí, el 7. Entonces, ¿cómo se demuestra este teorema? Vamos a verlo. Sea n mayor que 1 un entero compuesto. Existe un divisor primo de n no mayor que raíz de n. Bueno, vamos a considerar el menor divisor de n. ¿Está bien? Ponemos sea de el menor divisor de n. Ojo, n es un entero compuesto. Estamos partiendo de eso. Sea de el menor divisor de n. Como d es el menor divisor de n, por el teorema 4.1, ¿qué habíamos probado? ¿Recuerdas o no? A ver, si no recuerdas, vamos a ver qué decía el teorema 4.1. Aquí estaba. Si d es el menor divisor de n que es mayor que 1, entonces d es un número primo. Ojo, el menor divisor de n que es mayor que 1, entonces es primo. Bien, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que d es el menor divisor de n y lo vamos a definir como el menor divisor de n mayor que 1. ¿Ya? El menor divisor de n mayor que 1. A ver. El menor divisor de n, ya está. El menor divisor de n mayor que 1. Sea de el menor divisor de n mayor que 1. Recuerden, aquí estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de un n compuesto. Y como es compuesto, debe tener al menos
3 divisores. Al menos 3 divisores. Y entonces de esos 3 divisores o más, el primero es el 1. De ahí, ¿quién sigue? El D, pues, porque D es el menor divisor de n mayor que 1. Y después del D, quizás inmediatamente después o quizás mucho después, va a estar el número n. Pero al menos son 3 o más. Y ya hemos demostrado que D es primo, ¿sí? Ya hemos demostrado que D es primo. Eso es por el teorema 4.1. Ahora vamos a considerar el número n entre D. A ver, ¿qué sucede con el número n entre D? ¿Qué sucede con este número? ¿Será que este n entre D también es un divisor de n? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque D por n entre D es igual a n. Tengo el producto de dos enteros igual a n. Cada uno de esos enteros es un divisor. ¿Está bien? Y si de repente esto no se entiende tan bien, vamos a ponerlo como n igual a un d por k. ¿Está bien? N igual a un d por k. Recuerda, d es el menor divisor de n mayor que 1. Es el menor divisor de n mayor que 1. Así que le estamos poniendo como un d por k. Ya, ¿y qué sucede aquí? Vamos a analizar el número k. ¿Qué pasa con k? A ver, el número k también es un divisor de n. Eso es muy cierto. K también es un divisor de n. Recuerda, ¿por qué es un divisor? Porque n entre k es igual a d, es igual a un entero. Así que k también divide a n. ¿Y qué más sucede aquí? ¿Será que k puede ser igual a 1? ¿Qué opinan? A ver, ¿el k puede ser igual a 1? Porque de hecho que k es un entero positivo. N es un entero positivo, D es un entero positivo, K es un entero positivo, todos son positivos. Pero, ¿podrá ser K igual a 1? Definitivamente no. K es diferente de 1. ¿Por qué? Porque si K fuera igual a 1, entonces N sería igual a D. Y recuerda, N es compuesto. Entonces, como N es compuesto, sus divisores, ¿quiénes son? 1, después sigue el D, porque es el menor divisor de N mayor que 1, y después ¿quién sigue? Bueno, después sigue alguien más, porque si aquí se cierra, si aquí está el N, solo tendría 2 divisores, y sería un número primo, no un número compuesto. Así que sabemos que N es mayor que D, tiene que estar después. Entonces, si K fuera igual a 1, N sería igual a D, y eso no es posible. Por lo tanto, K es distinto de 1. K es un entero positivo distinto de 1. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Que K es un divisor de N. K es un divisor de N mayor que 1. K es un divisor de N. Eso lo teníamos acá. Pero ahora también estamos notando que K es distinto de 1. Así que es mayor que 1. K es un divisor de N mayor que 1. Pero, ¿quién era el menor divisor de n mayor que 1? ¿Lo recuerdas? ¿Quién era? Pues era D. Pues era D. Entonces, como D es el menor divisor de n mayor que 1 y K es tan solo un divisor de n mayor que 1, entonces el menor de todos, que es D, es menor o igual que uno de ellos, K. Como D es el menor, entonces D es menor o igual que K. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, podemos multiplicar por d a ambos lados y tendríamos que d al cuadrado es menor o igual que d por k. Pero d por k es igual a n. ¿Y cuál sería la conclusión? Que d es menor o igual que la raíz de n. ¿Está bien? D al cuadrado es menor o igual que n. Entonces d es menor o igual que la raíz de n. Pero ojo, recuerda, d es primo. D es primo. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Pues hemos encontrado un divisor primo menor o igual que raíz de n. ¿Y acaso no es eso lo que nos pedía? Existe un divisor primo de n
no mayor que raíz de n, es decir, menor o igual que raíz de n. Existe un divisor primo de n, ese es d, recuerda, d es primo, y d es menor o igual que raíz de n. Listo, hemos encontrado un primo menor o igual que raíz de n. Entonces ya hemos demostrado el teorema 4.2. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que cuando nosotros comprobamos si un número es compuesto o primo, entonces no tenemos que dividir entre todos los números que son menores o iguales que él. Bastará con que probemos hasta la raíz de n. A ver, dividimos entre 1, entre 2, entre 3 y así sucesivamente, pero solo hasta la raíz de n. No debería pasar más allá. ¿Está bien? Esa es la primera conclusión para poder reducir esto del cálculo o para hacer un método más conveniente, más óptimo, y así vamos a poder comprobar si un número es primo o compuesto. Pero hablando de esto, ¿no será que también en la antigüedad se planteaban bastante esto de los primos? Bueno, definitivamente que sí, definitivamente que sí. Y hubieron varios personajes muy interesantes. Sinceramente, no estoy tan familiarizado con la historia, pero tan solo con escuchar un nombre, de seguro que ustedes ya lo van descifrando, ya hasta de repente la cara de ese personaje ya va apareciendo en su rostro, ¿sí? De repente. Bueno, en este caso, el primer personaje que entra aquí a la acción es Eratóstenes. Sí, Eratóstenes. A ver, ¿en qué consiste esto? Bueno, Eratóstenes propuso un algoritmo para comprobar si un número es primo o compuesto. ¿Y en qué consiste ese algoritmo? Bueno, para entenderlo, vamos a pensar en una criba. ¿Qué es cribar? ¿Qué es una criba? Bueno, cribar es lo que se hace justamente con una criba. ¿Y qué es una criba? Bueno, es esto de aquí. Si no lo conocías, bueno, ya lo conoces. Y con esta criba, ¿qué se hace? El objetivo es seleccionar. Seleccionar para quedarnos con lo que realmente necesitamos. Sí, para quedarnos con lo que realmente necesitamos. Entonces todo lo demás se va. Así como estamos viendo en la imagen de acá. ¿Sí? ¿Lo pueden ver abajo? Aquí también estamos viendo cómo es que se usa esta criba. Entonces es como una especie de filtro. ¿Y en qué consiste el filtro o la criba que propuso Eratóstenes? Vamos a verlo. La criba de Eratóstenes es un algoritmo que permite hallar todos los números primos menores que cierto entero positivo n. ¿Sí? Menores que cierto entero positivo n. Eso de repente puede un poco desanimarnos porque es cierto entero positivo n. Pero igual lo vamos a analizar. No se trata aquí de que vamos a hallar todos los números primos de golpe, sino todos los que son menores que cierto entero positivo n. En este caso hemos elegido al 100 para hacer la prueba, para detallar el método. Bueno, el 1 definitivamente está descartado. Ahora vamos a usar otro color. Recuerden que era una criba, era un instrumento para quedarnos solo con lo que queremos, con lo que nos conviene o con lo que consideramos apropiado de acuerdo a la situación. En este caso, queremos quedarnos con los primos. Así que vamos a ver en qué consiste esta criba. Bueno, el número 1 está descartadísimo. Ya sabemos que el número 1 no es primo. Y aquí tenemos el primer candidato, el primer ganador. ¿Quién es? Es el número 2. Entonces, el número 2 es un primo muy conocidísimo, así que partimos de él. ¿Está bien? Partimos desde el número 2. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué consiste? ¿Por qué es como una criba o por qué se están descartando algunos elementos? ¿Por qué se está seleccionando? ¿Por qué se están, por decirlo así, apartando las impurezas? Bueno, con este 2, que ya sabemos que es primo, vamos a descartar
todos los múltiplos de 2 que aparecen en esta grilla de números, ¿sí? En esta grilla hay 100 números, ya hemos descartado el 1, estamos considerando el 2, y vamos a descartar todos los que son múltiplos de 2. ¿Por qué? Porque todos los que son múltiplos de 2 y mayores que 2 ya no pueden ser primos. Van a tener como divisores al 1, al 2 y a él mismo. Entonces ya van a tener al menos 3 divisores. Por lo tanto, ya no van a ser compuestos. Bien, entonces, como vamos a descartar todos los múltiplos de 2, podemos empezar por aquí. Chavo 4, chavo 6, chavo 8, chavo 10, chavo 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. A ver, no nos cansemos, por favor. Esperemos que este método se vaya optimizando prontamente. Bien, entonces seguimos descartando todos los números pares, todos los que son múltiplos de 2, ya están desapareciendo. Ojo, con eliminar los pares ya hemos eliminado la mitad de los números, así que ya no nos deberían quedar muchos. Y seguimos eliminando, seguimos eliminando, seguimos. Ya nos faltan pocos, no hay que desesperarnos, ya va a acabar. Listo. Estamos en la última fila. Y hemos descartado todos los múltiplos de 2. Pero acá hay una curiosidad más. El número sobreviviente, el primer número sobreviviente, tiene que ser primo. ¿Está bien? El primer número sobreviviente tiene que ser primo. ¿Por qué? Porque los anteriores pues no los dividieron y no estamos considerando al 1. ¿Eso qué quiere decir? A ver, si los anteriores no lo dividieron, los únicos que lo van a dividir son el 1 y el mismo. Así que va a ser primo. ¿Y quién es el primer sobreviviente aquí? Pues es el número 3. Bingo, tenemos nuestro segundo número primo. Ahora vamos a eliminar todos los múltiplos de 3. A ver, ¿quiénes son múltiplos de 3 que todavía están aquí en esta lista? Bueno, el 6 naturalmente se nos viene a la mente, pero aquí el 6 está eliminado, así que ya no le damos tanta importancia. Vamos con el 9 y de ahí el 15, después el 21, el 27, después 33, después 39, 45, 51, 57, 63. Recuerda, estamos eliminando los múltiplos de 3. No nos durmamos, por favor. 63, ¿quién es el que sigue? 69, después sigue 75, después 81, 87 y nos vamos acercando al límite 99. Listo, hemos eliminado todos los múltiplos de 3. ¿Y quién es el sobreviviente? ¿Quién sobrevivió? Sobrevivió el número 5. Por lo tanto, el 5 es nuestro próximo elegido. El 5 es el siguiente número primo. Y ahora eliminamos todos los múltiplos de 5. Todos los múltiplos de 5 que han sobrevivido, porque ya se han eliminado algunos múltiplos de 5. Pero vamos a eliminar a los restantes. A ver, ¿quién sería el que estaría apareciendo primero por aquí? El 25, por ejemplo. Después seguiría al 35. A ver, ¿quién más? El 45 ya se fue. El 55, muy bien. Después el 65, el 85 y el 95. Y listo, ya eliminé todos los múltiplos de 5. ¿Quién es el siguiente sobreviviente? Pues es el número 7. El número 7. Entonces, el número 7 es el siguiente primo. Y ahora vamos a eliminar todos los múltiplos de 7. Bien, eliminamos los múltiplos de 7. ¿Quién es el siguiente múltiplo de 7? ¿Quién es el siguiente que está con vida? A ver, 7 por 1 está aquí seleccionado. 7 por 2, 14 está eliminado. Por 3 está eliminado. Por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. Creo que el único que está con vida y que es múltiplo de 7 es el 77. ¿Sí? Y ya de allí todos ya habían sido descartados. Entonces,
¿quién sería mi siguiente número primo? ¿Quién sería el siguiente sobreviviente? Pues sería el número 11. Y tenemos así el quinto número primo. Pero, ¿realmente vale la pena seguir eliminando los múltiplos de 11? Pues no. ¿Por qué? A ver, recordemos. Este método es para quedarnos con los números primos. Ojo, este método es para quedarnos con los números primos. Entonces, cuando llegamos al 11, ya pasa algo interesante. ¿Realmente alguno de los que quedan, podría ser compuesto? ¿Alguno de los que quedan podría ser compuesto? Bueno, si es que ese fuera el caso, si es que alguno de los que queda fuera compuesto, entonces, ¿quién sería? ¿Quién sería como mínimo? Recuerda, un número compuesto se puede expresar como el producto de dos números primos o quizás más. Entonces, ¿quién sería el siguiente? Si ese número fuera compuesto, como mínimo tendría que ser 11 por 11, 121. Sí, 11 por 11, 121. ¿Por qué? Porque ya los múltiplos de 2, los múltiplos de 3, de 5, de 7 ya han sido eliminados. Así que ya no hay nada que ver con ellos. El que seguiría, ¿quién sería? Bueno, 11 por 1 no va a estar, 11 por 2 no, ya. Hasta el 11 por 11. Ese sería el siguiente candidato. Pero 11 por 11 es 121. Y nosotros solo estamos considerando los números menores o iguales que 100. Entonces, ya no hay más que eliminar. Cuando nos aproximamos a la raíz del número n con el que iniciamos, ojo, planteamos un número n al inicio, en este caso el número 100. Entonces, número 100, la raíz cuadrada, 10, ya el 11 ya nos hemos pasado un poco, ¿no? Por eso es que ya concluimos que todos los números que quedan son primos. Todos. 13, 17, 19, 23. ¿Quién más? Aquí está el 29, después el 31, después el 37, después el 41, el 43, el 47, el 49. Tenemos ahora al 53, después al 59, al 61, al 67. ¿Quién más? 71, 73, 79, 83, 89, 90. Ah, bueno, el 91 quedó ¿por qué? Porque nos olvidamos de eliminar, pues cuando eliminamos los múltiplos de 7, nos faltó eliminar el 91. Pero en realidad no debió sobrevivir. Se nos escapó, pero ya lo hemos matado. Listo. El siguiente es el 97. Y todos estos que nos quedan son los números primos menores o iguales que 100. ¿Está bien? En esto consiste la criba de Eratóstenes, un algoritmo, un método para quedarnos con los números primos menores o iguales que cierto entero positivo. En este caso, que 100. Veamos entonces lo que sigue. Nos vamos al teorema 4.3. En esto de las búsquedas de más números primos, Fermat, ¿sí? Entra Fermat ahora en la acción. Fermat se preguntó qué números de esta forma, 2 a la n más 1, son primos. Fermat se preguntó eso, a ver, 2 a la 1 más 1, 2 a la 2 más 1, 2 a la 3, ya. De todos esos, ¿cuáles son primos? A ver, 2 a la 1 más 1, 3. 2 a la 2 más 1, 5. 2 a la 3 más 1, 9. Uy, acá sí no es primo. Entonces, ¿cuándo es primo? ¿Cuándo no? Bueno, la verdad es que tampoco es que se sepa todo de esta clase de números. 2 a la n más 1. Pero sí se sabe al menos lo que enuncia este teorema. El teorema 4.3 dice así. Si n es un entero positivo, tal que 2 a la n más 1 es primo,
entonces n es una potencia de 2. Sí, si n es un entero positivo, tal que 2 a la n más 1 es primo, entonces n es una potencia de 2. A ver, ¿cuál sería el caso contrario? ¿Qué pasaría si n no es una potencia de 2? Bueno, primero que nada, el n igual a 2 a la 0, ¿sí? El n igual a 2 a la 0 cumple, así que ya no le damos tanta importancia. Y ahora sí nos concentramos en los números mayores que 1. Aunque de hecho, el 2 a la 0, que es 1, también lo pudimos incluir en todo lo que vamos a analizar. Aquí lo principal, ¿qué es? Vamos a sacar todos los factores 2 que dividen al n. Entonces, n va a quedar de la forma 2 a la alfa por un impar. ¿Está bien? Vamos a sacar todos los factores 2 y me va a quedar un impar. O bueno, también otra alternativa es verlo así. Quizás pueda ser un poco más sencillo si lo vemos así. Lo podemos ver así también. Supongamos que n no es una potencia de 2. Si n no es una potencia de 2, entonces, ¿qué forma va a tener? Bueno, recuerda, n es igual a 2 a la 0, ya lo hemos separado, y ahora estamos hablando de un n mayor que 1. Es un n mayor que 1. Entonces, ¿es posible que n no posea ningún divisor primo impar? A ver, vamos a preguntarnos esto, ¿ya? ¿Es posible que n no posea divisor primo impar? ¿Quiénes son los divisores primos impares? Pues el 3, 5, 7, 11, 13, así sucesivamente. Entonces, a ver, todos estos son primos impares. El único primo par es el número 2. Entonces, ¿es posible que n no posea divisor primo impar? ¿Es posible que n no posea divisor primo impar? Si n no posee divisor primo impar, entonces, ¿solo a quién tendría como divisor primo? Solo tendría al número 2. Solo tendría al número 2. Y si solo tiene al número 2 como divisor primo, pues es una potencia de 2. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Es posible que n no posea divisor primo impar? No. Tiene que poseer al menos uno. Si no, va a ser una potencia de 2 y eso es lo que estamos suponiendo que no ocurre. Entonces, n posee un divisor primo impar y vamos a trabajar con él. A ver, vamos a trabajar con ese divisor primo impar. A ver, bajamos por aquí y vamos a trabajar con ese divisor primo impar. Bien, sea P un divisor primo impar de n. ¿Ya? Sea P un divisor primo impar de n. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasaría es que n se puede expresar de la forma P por K, algo parecido a lo que hace un rato mencionamos. Pero, a ver, aquí también estamos teniendo algo interesante, algo que estamos
algo que quizás estamos olvidando. A ver, dentro de los datos nos dice, si n es un entero positivo tal que 2 a la n es primo, entonces n es una potencia de 2. Entonces, lo que tenemos que considerar es que 2 a la n es primo. Ojo, 2 a la n es primo. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ya. A ver. Si tenemos nosotros un 2 a la impar más 1, 2 a la impar más 1, este 2 a la impar más 1 es un múltiplo de 3, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. 2 a la p más 1 divide a 2 a la n más 1. Perdón, 2 a la k más 1, 2 a la k más 1 divide a 2 a la n más 1. Bueno, mencioné el 3. Es cierto, el 3 divide a 2 a la p más 1. Entonces, por ahí podría estar la clave también. Pero, a ver, vamos a tratar de usar bien los datos que tenemos. ¿Por qué este 2 a la k más 1 divide a 2 a la n más 1? Podríamos verlo por productos notables, ¿sí? Podríamos verlo por productos notables. N entre K es P y P es un primo impar. N entre K es P y P es un primo impar. ¿Sí? Estamos bien. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Que 2 a la K más 1 divide a 2 a la N más 1 por ese tema del cociente notable. Pero 2 a la K más 1 es mayor que 1, obviamente. Si n es igual a un p por k, el k es un entero positivo. Entonces, 1 es menor que 2 a la k más 1. Y bueno, aún si k fuera 0, igual sigue siendo mayor que 1. Pero acá también hay que notar algo. 2 a la k más 1 es menor que 2 a la n más 1. ¿Sí? 2 a la k más 1 es un divisor de 2 a la n más 1. Pero no puede ser igual. Naturalmente decimos que 2 a la k más 1 es menor o igual que 2 a la n más 1. Pero no pueden ser iguales, porque si fueran iguales, k sería igual a n. K igual a n, no pues. Este n no puede ser igual a k. Esto no puede ser igual a k, porque si no, se cancela k y tendríamos que el p, el primo, es 1. Eso no puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en mente? Esto de aquí. Que 2 a la k más 1 es menor que 2 a la n más 1. ¿Por qué? Porque el k es menor que n. P es un divisor primo impar, así que en nuestra mente está que k es menor que n. Y como k es menor que n, entonces 2 a la k más 1 es menor que 2 a la n más 1. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que hemos encontrado un divisor de 2 a la n más 1, un divisor de 2 a la n más 1 que es mayor que 1 y menor que 2 a la n más 1. O sea, 2 a la n más 1 tendría como divisores al mismo 1, tendría como divisores al mismo 2 a la n más 1 y también tendría como divisor al 2 a la k más 1, que es distinto de los dos primeros que mencioné. Entonces, 2 a la n más 1 tendría al menos 3 divisores. Por lo tanto, 2 al n más 1 no sería primo. 2 al n más 1 no sería primo. Y sin embargo, nosotros ¿qué tenemos? Que 2 a la n más 1 es primo. Eso es lo que nos planteaba el problema inicialmente. ¿Sí? A ver, eso lo podemos ver aquí, lo podemos recordar, no hay problema. Si n es un entero positivo tal que 2 a la n más 1 es primo, así se partía. Entonces, aquí hemos obtenido una contradicción.
¿Por qué hemos llegado a una contradicción? ¿Por qué? Porque habíamos supuesto que n no es una potencia de 2. N no es una potencia de 2. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Por lo tanto, como suponiendo que no es una potencia de 2, llegamos a una contradicción, por lo tanto, n es una potencia de 2. ¿Estamos bien? N es una potencia de 2. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es lo siguiente. Si 2 a la n más 1 es primo, entonces n es una potencia de 2. Ese es el enunciado original. O sea, a ver, si yo quiero buscar primos de esta forma, 2 a la n más 1, no tiene sentido pues que esté probando o buscando 2 a la quinta más 1, o 2 a la 7 más 1, o de repente 2 a la 6 más 1, porque estos exponentes no son potencia de 2. Entonces de frente me tengo que ir a las potencias de 2. Entonces, ¿quiénes son las potencias de 2? Bueno, 2 a la 2 a la 0 más 1, 2 a la 2 a la 1 más 1, 2 a la 2 a la 2 más 1, 2 a la 2 a la 3 más 1, 2 a la 2 a la 4 más 1, 2 a la 2 a la 5 más 1. Y así sucesivamente. Estos números de aquí, todos estos de aquí, son posibles primos. Tampoco es que estamos seguros si son primos o no. Son posibles primos, pero solo nos queda considerarlos a ellos. ¿Por qué? Porque los otros números, los que son de la forma 2 a la n más 1, donde n no es una potencia de 2, ya hemos visto que ese 2 a la n más 1 no puede ser primo. Entonces, todos estos números de aquí, ¿serán primos? Ya este es otro análisis. Y de hecho, a este tipo de números se le conoce como los números de Fermat. Bien, los números de Fermat. ¿Y realmente importan? ¿Realmente son significativos? Bueno, calculemos a ver qué pasa. 2 a la 2 a la 0 más 1 es 3. 2 a la 2 más 1 es 5, 2 al cuadrado 4, 17, 2 al cubo 8, 2, 5, 7. Este de aquí es muy grande, ¿no? Bueno, no, no sabemos. Tiene muchas cifras. La tarea es resolver eso. En realidad, lo que se sabe es que los primeros 5 números de Fermat, son primos. Eso ya está comprobado. Pero con esto será suficiente para decir que todos los números de Fermat son primos. Ese error lo cometió el mismo Fermat. Él conjeturó que todos los números de esa forma eran primos. Pero no fue así. Sino que, ¿quién más? Bueno, Euler demostró que 2 a la 2 a la quinta más 1 es múltiplo de 641. A ver, si no fue Euler, sino otro personaje, me lo escriben al final en el chat. Recuerden que con esto de la historia no soy tan bueno. Pero el punto es que 2 a la 2 a la quinta más 1 no es un número primo. Veamos lo que viene. A ver, lo que viene es lo siguiente. Los números de Fermat. Vamos a revisarlo esto de manera breve. Los enteros f de n igual, o f sub n igual a 2 a la 2 a la n más 1, esta forma tan interesante, 2 a la 2 a la n más 1, son llamados números de Fermat. Se sabe que f0, f1, f2, f3 y f4 son números primos, lo que les comenté hace un rato. También se sabe que f de 5 es compuesto. Se sabe que f de 5 es compuesto, pues es divisible por 641. Sin embargo, no se sabe si la cantidad de números primos de Fermat es finita o infinita. Eso sí, no se sabe. Y f de 5 o f sub 5, f sub 6, f sub 7
Bueno, se ha comprobado también que estos números son compuestos. Hasta el f de 11 o f sub 11, hasta el f sub 11 se ha comprobado que son compuestos. Pero, ¿qué hay de los que vienen? ¿Será que aparecerá el sexto número de Fermat o el sexto primo de Fermat? Porque aquí ya no solo estamos hablando de un número de Fermat que es cualquiera de la forma 2 a la 2 a la n más 1, sino que estamos hablando de los que son primos. Entonces, ¿aparecerá el sexto número de Fermat? Quizás tú lo descubras, no sabemos. O de repente se demostrará que la cantidad de los números primos de Fermat es infinita. Siguen siendo estos problemas abiertos, así que de repente puede ser de tu interés. Pero ¿es el único personaje, Fermat, el que intentó darle una forma especial a los números primos? Pues no, también lo hizo un personaje llamado Mersenne. ¿Quieren que les cuente un poco más sobre Mersenne? Bueno, me encantaría, pero ya estamos con el tiempo. Pero mira, acá lo tenía ya preparado. Y todavía nos faltan ver algunos puntos más. Espero que en una próxima charla podemos acabar este tema de los números primos. Y también me gustaría, si es que continuamos con la charla en una futura ocasión, me gustaría demostrar el teorema fundamental de la aritmética o el teorema de la factorización única. De repente ustedes ya lo han visto, pero igual me gustaría verlo con ustedes. Pero eso será en una siguiente charla. De repente en un futuro miércoles, no lo sabemos, vamos a ver cómo reaccionan ustedes también. Eso sería todo por la charla de hoy. Vamos a activar el chat para que hagan algunas preguntas y yo voy a intentar responderla, porque también de repente se pueden mandar con una preguntaza, así que por favor sean equilibrados en ese aspecto. Voy a activar el chat y vamos a considerarlo solo por unos 5 minutos, así que traten de considerar solo las preguntas directas, por favor, las más importantes. A ver, vamos a activar el chat. Hoy estaba activo. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Pueden escribirlo en el chat? Creo que ya pueden escribir, ¿verdad? Sí, porque a las 8:21 he visto que hay un escrito. Así que ya pueden escribir. Si hay alguna pregunta, no duden, por favor. Freddy Marcelo Burgos dice, ¿cuál es la idea para probar que F5 no es primo? Es una buena pregunta, pero hacerlo nos va a tomar un poco más de tiempo. Yo les recomiendo que busquen en internet este tema que ya está consideradísimo, números de Fermat. Por ejemplo, en Wikipedia tan solo allí encontré mucha información y allí se va a mostrar cuál es la descomposición de inclusive hasta el F sub 11. Pero claro, de repente hay una forma interesante de probar que 641 divide a 2 a la 2 a la 5 más 1. Bueno, sí la hay, sí la hay. Sí hay una forma interesante. Y bueno, esto está relacionado con el hecho de que 641 es 640 más 1, así que por ahí puede ir la idea, pero a lo mejor lo consideramos en la siguiente charla, ¿sí? A ver, otra pregunta. ¿Qué es Mersenne? Fue otro personaje también, otro personaje que toma su papel aquí, ¿sí? No es de repente alguna técnica desconocida o algo así, sino más bien es una persona, un ser humano. Solo que, claro, quizás en nuestro entorno no hay una persona que se apellide así, pero bueno, sí, Mersenne es un personaje. Ya. ¿Alguna recomendación bibliográfica, mi estimado? Ya, claro. A ver, hay un libro que inclusive habla un poco más sobre estos números y sobre problemas relacionados con esos números. Es un libro llamado Number Theory, Teoría de Números. Es un libro realizado por Titu Andrescu.
Así que podrían buscar ese libro en internet, a lo mejor allí ven la forma de conseguirlo. Es un libro muy interesante, la verdad. Allí encontré muchas ideas en el libro de Tito Andrescu sobre la teoría de números. Se puede probar por contradicción, se puede probar con contraejemplo que f de 5 no es primo, ¿verdad? Pues 5 divide f de 5, 5 divide... ya, 5 divide 1025 igual a 205. Bueno, no entiendo muy bien ese comentario de 5 dividido a 1025. A ver, el siguiente comentario. Profe, se olvidó el 49. Muchas gracias por el recordatorio. A ver, vamos a ver esto de la criba, solo para que quede bien. Es que como eran tantos números, naturalmente uno se puede confundir. ¿Verdad? ¿No? Uy, fue un lapsus. Consideré el 49 como primo, pero no. El 49 debió descartarse. Listo, ahora sí, ya está solucionado. Es que cuando eliminamos los múltiplos de 7, creo que ahí se me pasaron varios, el 49, el 91, ya, solucionado. A ver, otra pregunta en el chat, vamos a chequear aquí. Por favor, ¿puede darnos un problema de números primos? Claro que sí, claro que sí. Yo de hecho preparé aquí algunos problemas, no los hemos podido considerar por el tiempo. Aquí está el problema 1, aquí está el problema 2, el problema 3 y el problema 4. Ahora, ¿cómo pueden encontrar estos problemas? De hecho, yo hice un recorte de un PDF. Ese PDF lo preparé hace algunas horas. Así que, ¿dónde van a encontrar ese PDF con todas estas anotaciones? Los van a encontrar en la intranet de Infinito. Sí, en la intranet de Infinito, ustedes pueden registrarse y gratuitamente nosotros aceptamos su solicitud y listo, ya están en el sistema. Y ahí en el sistema están las charlas de manera ordenada. Actualmente hay información solo de la charla 1 y la charla 2, pero voy a actualizar los datos prontamente, no se preocupen. Pero la clave es la intranet de Infinitum. ¿Cuál es la intranet de Infinitum? A ver, lo voy a escribir acá en el chat para que al final de la sesión puedan registrarse. Vamos a escribirlo aquí. Y https intranet.infinitum.com.p y /registro o barrita registro. Aquí me parece que en el chat de Zoom no sale como enlace, pero lo pueden copiar y pegar en el navegador y listo. A ver, vamos aquí a ponerlo de nuevo. https intranet.infinitum.com.p / barrita registro. A ver, para alguien que comentó acerca de F5, F5 es 2 a la 2 a la quinta más 1, no es 2 a la... ya entiendo ahora sí sobre el 1025. Claro, de repente pensaron en 2 a la 2 por 5, 2 a la 10 más 1, pero no es tanto eso. Muchas gracias, Jorge, por la aclaración. Es más bien 2 a la 2 a la quinta, o sea, 2 a la 32 más 1. Entonces, ahí ya saben lo del 1025. A ver, Jesús Advíncula ha mencionado una observación muy interesante también. 2 a la 2 a la quinta más 1 y 2 a la 32 más 1, 641 por todo eso que viene. Claro, es que en realidad el 2 a la 32 más 1 es un número grande, pero no tan grandísimo que digamos, ¿no? Así que podríamos dividirlo tranquilamente entre 641. Sin embargo, ahí hay un método, un truco para hacerlo de manera más ingeniosa, para demostrar que 641 es divisible por 2 a la 32 más 1. Bien, pues chicos, ya estaremos viendo todo este asunto en una próxima clase, o en una próxima charla, perdón. Muchas gracias por su asistencia. Eso ha sido todo. Cualquier consulta pueden escribirnos en las páginas, sea en Facebook o al correo, o de repente a la misma intranet o al mismo sitio oficial infinitum.com.p. Muchas gracias, eso ha sido todo. Muchas gracias por su asistencia.